En esta ocasión voy a intentar responder a la pregunta de si la serie Heartstopper es tan buena. Las relaciones sociales como el amor y la amistad son producidas no solamente por los sentimientos de las personas involucradas, sino como nos enseñó Michel Foucault, por los espacios y lugares donde se nos encierra, pues estos tienen mucho que ver con la manera en la que construimos nuestra personalidad y nos relacionamos con los demás, debido a que vienen diseñados para que las personas solo puedan expresarse conforme a las reglas de ese diseño. Y es que todos los espacios producidos por esa forma de vida que es la ciudad son lugares de encierro. Así aparece el inicio y el escenario, que es la mayor parte del lugar en el que vemos a los protagonistas de Heartstopper sobrevivir a la experiencia carcelaria de la escuela en un nivel que correspondería a la preparatoria en México. Pasillos angostos, reglas de comportamiento, de vestimenta y lo que es peor, incluso existen reglas más opresivas todavía que las reglas escritas de una escuela de estilo occidental. Y esas son las reglas no escritas, que vemos en estereotipos retratadas en películas y series estadounidenses que presentan las jerarquías sociales que existen en estas escuelas del primer mundo, donde la gente se vuelve sectaria y raramente vemos amistades o incluso otro tipo de relaciones que no sean relaciones de poder, encubiertas en forma de amigos, pareja, instructores o aprendices. Pero en este caso vemos una historia situada en un contexto inglés del año 2022. Y la atmósfera y cultura europea tiene sus matices con respecto a otros tipos de cultura. Lo primero que me sorprendió fue el trabajo de edición que hace homenaje a la obra original en la que está basada esta serie, que es una novela gráfica, pues es muy lindo y me recordó animaciones antiguas estilo Charlie Brown con las hojas de los árboles cayendo. En algunos momentos vemos viñetas animadas y algunos detalles a la manera en que están cortadas las escenas en un cómic. Y lo que hace maravillosa esta serie es ese contraste entre la belleza de experiencias como el amor o la amistad cuando se encuentran de verdad y de manera auténtica, pero se encuentran en lugares donde también está presente la hostilidad y la discriminación a la que nos enfrentamos las personas de la diversidad sexual, como lo es el contexto escolar. Pues como diría Preciado, es la situación a la que se enfrenta cualquier persona que sale de la norma. Mientras la veía me recordó por momentos a una serie canadiense de los años 90 que daban en televisión abierta llamada Ready or Not, o Tiempos Inolvidables en México, pues narraba el descubrimiento de la sexualidad que tenían dos chicas adolescentes en su entorno escolar y sus vivencias para situarse en su contexto. Tengo un recuerdo muy bueno de esta serie porque trataba temas supuestamente polémicos para esa época como la homosexualidad, pero de una manera muy madura. En Heartstopper vemos precisamente eso mismo, un contexto de un país rico con las situaciones cotidianas que viven los adolescentes, en este caso específico adolescentes de la diversidad sexual, pero con el acierto de que están presentados de manera inteligente y tienen como protagonistas a dos amigos que inesperadamente descubren que están enamorados. Y es inesperado porque justamente en la cultura occidental se espera que las personas se enamoren o se relacionen en parejas de sexo distinto. Pero en este caso uno es un chico abiertamente gay llamado Charlie, cuya autoestima está mancillada por la discriminación normalizada a la que ha sido sometido por parte de esta cultura heteronormativa, pero con una empatía tremenda y gran sensibilidad. Mientras que el otro es un chico llamado Nick, que entra totalmente en la norma de lo que debe ser un chico de su edad conforme a la cultura de la masculinidad tradicional. Es capitán de un equipo deportivo, es extrovertido, valiente e inesperadamente perfecto en todo. Y digo perfecto porque me impactó mucho cómo en los momentos en que se enfrenta a la presión para no salir de la norma por parte de sus amigos y del entorno, él siempre es valiente y termina tomando la decisión correcta conforme a sus verdaderos sentimientos y no conforme a lo manda las reglas de esa sociedad. Y esto no es tan simple porque termina enfrentándose a todo el entorno de sus amigos y compañeros cuando al avanzar de la serie descubre que es bisexual y está enamorado de su amigo Charlie, lo cual pone en crisis todas sus relaciones sociales que hasta ahora llevaba sin problema. ¿Y por qué se generan problemas?
porque precisamente en un género realista esta historia nos muestra cómo incluso en un discurso que supuestamente ya acepta las minorías, la realidad es que no es así. Las personas en la sociedad occidental u occidentalizada no somos libres de amar a quien nos guste, así nada más, incluso si las dos personas están enamoradas, como en el caso de una pareja heterosexual. Y esto es lo que muchas veces no se entiende o es difícil explicarlo a las personas heterosexuales que simplemente al estar de acuerdo pueden emparejarse e iniciar y llevar una relación de pareja como la quieran. Cuando una persona descubre que no es heterosexual, todo este proceso se complica y es lo que nos muestra Heartstopper. Cuando una persona se da cuenta de que no es heterosexual, debe enfrentarse a eso llamado el closet, que es algo que vemos constantemente en la serie, a lo que se enfrentan diferentes personajes, que se refiere a mostrar cómo efectivamente existe una norma cultural que presupone que somos todos heterosexuales. Y por eso hay que salir a decir que uno no lo es cuando es el caso, cosa que no pasa en las personas heterosexuales. Bueno, pues cuando alguien es gay, sí debe salir a explicar a todo el mundo que no es heterosexual, o por lo menos siente la necesidad de hacerlo, porque quienes no lo hacen se enfrentan a la obligación de mantener el discurso dominante de que se es una persona heterosexual aunque no lo seas. Y al mismo tiempo viven la doble vida de tener, por otro lado, las vivencias de la diversidad sexual, es decir, se quedan en el closet. Este es el caso del primer novio o amante de Charlie, que genera grandes problemas al no tener el valor de enfrentar su orientación sexual real. Me gustaron todos los actores y la mayoría de los personajes porque en principio la pareja de Nick y Charlie desarrollan su relación en cada capítulo de manera inesperadamente natural. Los temas de la serie son obviamente el amor y también la amistad, pues Charlie cuenta con un grupo de amigos heterosexuales leales que lo apoyan y defienden de los acosadores escolares, pues forman un grupo envidiable de amigos que siempre disponen de tiempo para apoyarse unos a otros. Y cuando inicia la serie vemos que uno de estos amigos es transferido a otra escuela, pues las preparatorias a las que van siguen el modelo binario de separar hombres y mujeres, y aunque no se nos muestra el proceso de transición de esta chica transgénero llamada él, vemos su proceso de adaptación a la escuela de solo mujeres donde claro, tampoco podemos presuponer que son todas heterosexuales, pues ella termina haciendo amistad justamente con una pareja lésbica que entra a formar parte del grupo de amistad de Charlie. Por otro lado, Nick descubre la realidad de aquellas personas que salen de la norma justamente cuando empieza a relacionarse con Charlie y sus amigos y se da cuenta de que los suyos en realidad probablemente ni siquiera lo son. Pues esa realidad, aunque la había percibido anteriormente, realmente nunca la había comprendido hasta entonces. Dándose cuenta de que si muestra que ahora es un chico bisexual, sus amigos no solamente no serán más sus amigos, sino que incluso se unirían para discriminarlo, por lo que enfrenta rápidamente este miedo y los encara a ellos. En conclusión, Heartstopper es una serie refrescante sobre el amor, la amistad y la honestidad y básicamente sobre los valores llamados universales que sorprendentemente en la vida cotidiana descubrimos que no lo son tanto en todas las personas. Y esto lo digo también porque en la realidad vimos como cuando supuestamente la plataforma más famosa de transmisión de series y películas estaba en quiebra, según algunos, debido al exceso de contenido llamado inclusivo, entre comillas, aunque ya sabemos que en verdad se debió a que ya no permite esta plataforma compartir más la cuenta con otras personas. En realidad, esta serie lo que vino fue a mostrar algo novedoso, pues asistimos a un discurso en Latinoamérica que se siente agraviado cuando se muestran realidades sociales minoritarias que no son la propia, lo cual no es más que un efecto reaccionario y conservador de la verdadera ideología de género, que es aquella que presupone que todas las personas somos heterosexuales o cisgénero, pero además impone esta ideología como la vemos en la serie, mediante policías que son la misma gente que hostiga y violenta a quien tiene una orientación sexual o de género diferente. Es decir, es la misma ideología dominante que, como dice Foucault,
Solamente es parte de un dispositivo de dominación que lo que hace es mantener el status quo para que nadie cambie. Por tanto, siempre debemos celebrar la producción de series como esta, pues nos ayudan justamente a tener una mirada crítica y optimista respecto a cambiar una sociedad totalmente carcelaria. Y lo que sucede es que precisamente esta ideología dominante les hace creer a las personas que la tienen que ellos no tienen ideología, cuando en realidad pues es justamente la ideología hegemónica, la ideología heteronormativa. Por tanto, estamos esperando la segunda temporada. No te olvides de suscribirte a este canal y nos vemos en el siguiente video.